Bienvenidos a El Espejo. Bienvenidos a El Espejo. Un programa con entrevistas que desentrañan historias y perspectivas que moldean nuestro mundo. Aquí exploramos las temáticas sociales, los matices de la vida cotidiana y las formas de convivencia que nos definen como sociedad. Cada episodio es un viaje hacia la comprensión y el análisis. Prepárate para una experiencia que desafía, inspira y enriquece. Esto es El Espejo con Claudia Cajigas. Guido Mucciuti viajó por varios países de Europa y esto fue hace poco tiempo, esta experiencia, y de vuelta tenemos que charlar con él. Nico Zambón vivió el año pasado, tengo entendido, un año en Dinamarca. Fueron experiencias diferentes, fueron experiencias muy ricas, y también queremos conocer de lo que pasó, de lo que el viaje dejó, de cómo surgió esto. Seguro que detrás de esta decisión de viajar, no es solamente quiero viajar, quiero irme lejos, ¿no? Hay muchas otras cosas que impulsan esa decisión, hay muchas formas de viajar, hay muchos tipos de viajeros y en este mundo nos queremos meter. Muy buenos días, chicos, muy buenos días, Guido, muy buenos días, Nico, gracias por estar. Buenos días, Claudia. Gracias a vos. Gracias por la invitación. No, un placer, un placer. A ver, voy a ir hablando con los dos. No sé quién quiere empezar, pero en el caso... bueno. fueron modalidades, fueron estilos diferentes. Me comentabas, Nico, que en tu caso se trató de un working holiday, ¿no? Al que apelaste para poder viajar. Bueno, contanos, ¿qué es un working holiday? La Working Holiday es una Working Holiday, es el nombre técnico por ahí de una visa que tienen varios países, no solamente de Europa, sino de distintos lugares del mundo, como Australia. Las más famosas por ahí son las de Dinamarca, la de Australia, la de Irlanda y varios otros países que tienen ese tipo de visa, que básicamente lo que te permiten es vivir durante 12 meses y trabajar a veces durante los 12 meses y a veces por un periodo más corto. Bien. Puntualmente la de Dinamarca fue por 12 meses, es por 12 meses y te permite trabajar por 9 meses. Sí. Básicamente es eso, es para personas, depende del país, más o menos hasta los 30 años que te permiten sacarla y hay algunas que son más restrictivas que otras, hay algunas que te permiten acceder a la visa sin mucho requisito, más que demostrar unos fondos, un pasaje de ida comprado y que tenés fondos para sustentarte durante algún tiempo en el país. Claro, o sea que esto es una especie de programa, no sé si es el término correcto, ¿no? Pero es un sistema así, ¿no? En donde vos te inscribís y eso no quiere decir que porque estés inscripto ya tenés la autorización para viajar. Tenés que pasar por un proceso de selección, tenés que ir probando cosas. Ellos te asignan un trabajo y te dicen, bueno, usted quiere, mire, puede trabajar acá, o vos te tenés que conseguir ese trabajo por 9 meses en Dinamarca. ¿Cómo es, Nico, esto? Buena la pregunta, porque se suele confundir con lo que se le llama el Work and Travel, que es un programa que se suele usar en Estados Unidos, que sí va más a lo que vos decís, que ya te dan un trabajo, vas con un hospedaje, con un trabajo, con ciertas condiciones ya dadas, y es más corto por ahí de tiempo, suele ser por una temporada de invierno, por ejemplo, cuando van a trabajar a los centros de esquí, ese tipo de cosas. Sí. La Working Holiday es distinta porque solamente es una visa, solamente es un permiso de residencia
Hay que vos accedes y después todo lo demás te lo tenés que conseguir vos. Ok. Es como más liberal. Sí, pero accedes a esa visa cuando demostrás que tenés el trabajo, que tenés, además del trabajo, que tenés determinada cantidad de fondos, porque no podés decir, bueno, me voy sin un peso y voy a ver qué hago allá. Se aseguran de que en caso de que no consigas trabajo, en caso de que, bueno, las cosas no se te den o no quieras que se te den, te puedas volver, ¿no? Pero no va ya con el trabajo, sino que lo tienes que buscar allá. Podés conseguirlo antes por internet. Lo tenés que conseguir allá. Exactamente, sí. Yo pensé que el requisito era comprobar que tenías el trabajo. No. Por eso te digo, es solamente la visa te da la autorización de residencia. De hecho, la residencia completa la tenés a partir de que conseguís un lugar donde vivir, que eso lo conseguís allá. Sí. Una vez que... O sea, el proceso es así. Presentás la solicitud, tal cual como vos decías, completás ciertos formularios y demás, vas a una oficina que está en Capital Federal, presentás tu solicitud, tenés una pequeña entrevista y después te contestan si estás aprobado o no, y una vez que estás aprobado, te vas al país directamente. ¿Y es algo sencillo? ¿Es un proceso largo? ¿Cuánto lleva ahí? Sí, lleva unos meses, no son muchos trámites, pero bueno... Depende si cumplís con las condiciones, digamos. Bien. Que no son muy restrictivas puntualmente en el caso de Dinamarca, que es el caso que conozco, ¿no? Claro. ¿Y cómo fue en el caso tuyo conseguir ese trabajo? ¿Lo conseguiste allá? ¿Lo conseguiste previamente? Se me hace que no es tan sencillo llegar a un país donde no conoces a nadie y conseguir un trabajo que te permita sostenerte. ¿Cómo es, Nico? Y bueno, también es todo un desafío, son varios desafíos que vas atravesando. Claro. Que muchas veces, por ejemplo, un amigo antes de irme me decía, justo antes de irme, me dice, ¿qué haces, corajudo? Jodiéndome como diciendo que te vas. Ajá. Yo me puse a pensar, digo, un momento que no es tanto coraje, es mucha más inconsciencia que coraje, en la mayoría de los casos. Por más que uno se lo toma con responsabilidad, yo fui con mi novia en específico, y nos lo tomamos con cierta responsabilidad, averiguamos un montón de cosas. Hoy tenemos un montón de información sobre estos temas, averiguamos del país, de cómo conseguir trabajo, de cómo conseguir hospedaje. Alquilamos un hostel donde estuvimos viviendo los primeros días para organizarnos. Pero aún así uno se encuentra con un montón de problemas que ni se esperaba que iba a tener. Seguro. Y te demanda ciertos esfuerzos que, bueno, hay que hacerlos. Seguro. ¿Y en qué trabajaste? ¿O en qué trabajaron ambos? Yo estuve trabajando en una rentadora de autos, en Europcar, que es una de las 4 o 5 rentadoras de autos más grandes del mundo, me parece, sobre todo para alquilar de autos para el turismo. Estuve todo el año trabajando ahí, y mi novia tuvo trabajo full time al principio en un hotel preparando un buffet, un desayuno, y después estuvo ¿Y ese trabajo lugares les alcanzaba para vivir bien? Sí. ¿Ganaban lo suficiente como para vivir? Es un país caro, Dinamarca considerablemente caro para vivir, el costo de vida es alto, pero una vez que empezás a trabajar, o sea, los números se te acomodan enseguida. O sea, o sea, lo económico no es necesariamente un problema para la medida que tengas trabajo, obviamente, ¿no? Sí. Obviamente que en la medida que tengas trabajo. Y nosotros, si bien lo que te decía, nos lo tomamos con mucha responsabilidad, obviamente que también un poco se nos alinearon los planetas y tuvimos cierta... Claro. Nico, ¿y qué carga horaria tenías? ¿Trabajabas todo el día? Full time, sí, 8 horas, 5 días a la semana, eso es lo habitual, como acá, digamos. Bien, entonces, de lunes a viernes, el hecho de viajar no estaba dentro de las posibilidades porque había que trabajar. ¿Se podía viajar los fines de semana? ¿O dijeron, vamos a esperar y después que pasen estos 9 meses en donde estamos trabajando, los 3 que quedan, vamos a viajar a full? ¿Cómo lo plantearon ustedes? Ese es una buena pregunta también, porque muchas veces por ahí cuando... en la previa también nosotros veíamos chicos que estaban en estas condiciones y decir, se la pasan viajando. Por ahí como lo comunicamos en las redes no necesariamente es así después en la realidad, ¿no? No, sabemos que... Porque te tenés que adaptar, porque tenés que trabajar, te tenés que adaptar a los esfuerzos estos que hablábamos que hay que hacer, porque la vida es así, no es todo color de rosa, no es todo diversión necesariamente, y hay esfuerzos que hay que hacer, porque así funciona. Y entonces
claro, el primer tiempo, los primeros meses, nosotros llegamos en la previa del verano. Claro, sí, te aprovechás sobre todo la temporada alta de verano, que hay mucho trabajo, porque trabajamos nosotros puntualmente, sobre todo en servicios que atienden al turista. Uh-huh. Entonces sí, hay mucha demanda en el verano. Entonces, esa temporada te la pasas trabajando. O sea, claro, lo aprovechás. Claro. Sí. Y después sí, cuando baja un poco la temporada, empezás a tener más tiempo. Y lógicamente también más recursos, uh-huh, porque ahorraste en ese tiempo y te puedes empezar a escapar, digamos. Claro. ¿Por qué decidieron esta experiencia? ¿Por qué decidieron optar por un Working Holiday para una porque es visa, ¿no es cierto? Claro, es una visa, sí. Sí. ¿Por qué buscaron esta experiencia? ¿Qué perseguían? ¿Qué pretendían? En particular, por ahí nos fuimos con el objetivo ambos. De hecho, nos pusimos de acuerdo de antemano de que lo que fuimos a buscar fue la experiencia, obviamente, pero la experiencia sobre todo de conocer, de aprender viajando en el fondo, porque a los dos nos gusta viajar y más o menos se nos acomodaron las cosas. Mi novia se recibió justo antes de que lo hagamos y nada, lo empezamos a charlar. Se nos dio la oportunidad y un poco el objetivo era ir a conocer, ir a trabajar lógicamente, pero el trabajo por ahí es lo que tenés que hacer para poder aprovechar todo lo otro. Claro, exacto, para poder vivir durante ese año allá. Absolutamente, y para ahorrar, porque se gana bien laburando. Sí. Si conseguís trabajo y tenés un flujo de trabajo razonable, ganás bien y podés ahorrar para poder viajar, para poder conocer otros lugares. Claro. El objetivo era ese, conocer lugares. Y es precisamente ese ahorro que ustedes lograron hacer, alcanzó para viajar, lo invirtieron en eso. No era el objetivo viajar y me vuelvo con dinero, ¿o sí? No el nuestro en específico, pero sí conocimos un montón de gente que por ahí se va a hacer una temporada, un año, o se va un par de años, si se van con ciudadanía italiana, o ciudadanía española, o alguna ciudadanía europea. Hay gente sí que va a hacer eso. Por ahí, de hecho, hay personas que dejan su familia acá y se van solos. Claro. Trabajan quizá un año, ahorran y después se vuelven con un ahorro para poner un negocio, para terminar de pagar alguna cosa. Sí, hay muchos casos de esos también. Ahora, ¿cómo es llegar a un país en donde el idioma es otro? No sé qué grado de profundización tenían ustedes en ese idioma. ¿El inglés se habla allá? Se habla danés. Ah, danés. No, es como ir a China. No sé si como ir a China, que capaz que no tanto. Ay, ¿parecido a qué es el...? Y bueno, los nórdicos, hablo de Dinamarca, de Suecia, de Noruega, de Finlandia, de Islandia. Cerca de Alemania también. Está al norte de Alemania, sí. Exactamente. Tienen también además algunas letras. Acá me estoy metiendo en un tema que no manejo tanto, pero tienen otras letras. No sé si está bien dicho que tienen otro alfabeto, porque también usan el nuestro, usan las palabras, las letras que usamos nosotros, pero... No, es difícil, es complicado. ¿Y acá dónde estudiaron danés? No estudiamos danés. Se fueron sin saber danés. En Dinamarca la gran mayoría de las personas habla inglés fluido. Bien, claro. Por ahí las personas grandes, yo me encontré con muy poca gente, creo que no me encontré con nadie que no hable inglés. De hecho, nenes chiquitos, o sea, que hablan inglés fluido, de verdad. Aparte vienen y te hablan en danés y No, hablo danés. Pues encima es difícil de entenderlo porque le dicen que es muy gutural. Tampoco manejo mucho el tema, pero sí, la pronunciación es una cosa que difícil. Con el tiempo la vas entendiendo porque lo empezás a escuchar. Claro. Como aprendemos nuestro idioma, ¿no? Seguro. Escuchando. Seguro. Y copiando, pero... No, es difícil el primer enfrentamiento a los carteles, al supermercado con todos los productos en danés, a las personas que hablan en danés te pone un poco en jaque y uno un poco se siente como un niño, porque bueno, es como que tenés que aprender todo de nuevo, al menos el significado de las cosas, o los nombres de las calles. Por ahí te encontrás con un cartel de una calle que tiene 40 centímetros la palabra, y son muchas consonantes y estas otras letras, como una O tachadita y ese tipo de cosas, que bueno, qué energía mental, ¿no? Sí, que lleva te consume mucha energía. Qué desgaste, qué cansancio. Llegás al final del día, me parece rendido, ¿no? Porque tener que pensar en otro idioma que no es el tuyo, hablarlo, comunicarte
hacerte entender, y más en un trabajo donde estás en atención al público, por más que todos hablen inglés, la mayoría de los turistas, pero no es tu lengua madre, no es lo que vos estás acostumbrado. Entonces, es como que continuamente tenés que cambiar el chip, al principio al menos, ¿no? Y se me hace que es muy, muy tremendo esto, muy fuerte. Lo mismo te habrá pasado sí. A vos, Guido, que ya vamos a hablar de la experiencia, ¿no? Llegás al día y es cierto que en un determinado punto terminás soñando en el idioma, en el inglés, en este caso, o no te pasó. Soñar de acostarme a dormir y soñar en inglés, no me pasó. Sí te empieza a pasar que bueno, empezás a usar palabras que antes la usabas en español y la usabas. O sea, se te viene a la cabeza la palabra que está en inglés y entras a combinar, claro. Claro, hablando en español con otro argentino, entre nosotros, empezás a usarla y bueno, por ahí un poco te incomoda cuando se te escapa, pero bueno, claro. Qué sé yo, la cabeza cómo funciona. Cuando llegaste a Dinamarca, ¿qué fue lo primero que te impactó, esa primera impresión, viste? Uh-huh. Llegás al aeropuerto, salís, tomás las avenidas, las calles, lo que sea, ¿qué sentiste? Y bueno, te confunde un poco, estábamos un poco confundidos, sobre todo por esto que, aparte, estas cosas lo que te ponen a prueba sobre todo es que uno tiene un proyecto de largo plazo, quizá todo un año, pero cuando llegas ahí el problema está acá adelante. Nos volvemos. ¿Cómo vamos en el tren? ¿Cómo nos subimos en este tren para ir al centro de la ciudad si no tenemos la tarjeta, si no tenemos coronas danesas, si no tenemos, capaz que vas con $1 billete o algo así, y tenés que resolver ese problema puntual aquí y ahora. Entonces es como que es muy pasito a pasito y bueno, eso un poco retarda esto de la impresión general. La impresión general por ahí empieza a aparecer, me da la impresión a mí, ¿no? Esto me pasó a mí, quizá a otros no le sucede, sobre todo por ahí a otras personas que han viajado más. Pero la impresión general empieza a aparecer quizá a los 2, 3, 4 meses después, cuando todos esos problemas... Primero hay que resolverlo inmediato. Exactamente, lo dónde vivimos, cómo comemos, qué compramos para comer, cómo cocinamos. Tenemos que salir a buscar trabajo, tenemos que armar un currículum en inglés, no tenemos que cometer errores. Pero más allá de esto, no quiero que sea por ahí un mensaje negativo todo lo que estoy contando, sino que... realista, ¿no? Porque claro, realista, le pone una gran dosis de realidad y eso está bueno, bueno. Sí, porque a veces uno se queda en la ilusión, en lo que construye, ¿no? Una idea idílica, pero si no pensás un poquito en estas cuestiones, después se me hace que es más complicado, ¿no? Estando allá. Igual, las complicaciones van a estar, pero si algunas cosas ya más o menos las tenés pensadas, es más fácil tal vez de enfrentarlas emocionalmente, pero en algún momento te puede dar las ganas de decir, che, pero ¿qué hago acá? Y si no, ¿nos volvemos? ¿Pasó eso en algún momento? Sí, no? Sí, esa pregunta circula varias veces y de hecho se te vienen preguntas así de ese tipo, como muy elementales, sí. Que digamos, te indagan, se te presentan en cualquier momento del día y decir, ¿qué estoy haciendo acá? Y es divertido porque aparte, por ahí en el momento, sobre todo en ese primer, a mí me pasó de vuelta, ¿no? Porque le puede pasar a otro que tiene complicaciones después. Uh-huh. A mí como que el primer tiempo por ahí fue el que me pasaron todas estas cosas y después con el tiempo uno va acomodándose. Pero te pasa, por ejemplo, que estás con todas esas preguntas y después te encontrás con otros argentinos, te juntás a comer o te juntás a tomar una cerveza o lo que sea, y empezás a hablar y te cuentan historias que vos decís, mirá, estamos en la misma, todos en la misma. Ahí surge esa hermandad. Totalmente, y enseguida te haces amigos porque compartís esas cosas que en el fondo te estás indagando vos mismo desde lo más profundo. Claro. A ver, por ahí de nuevo lo estoy contando quizá con mucho, como que parecería que tiene mucho costo, pero en el fondo es un aprendizaje que a mí me parece hermoso. No, me gusta que hables de estas cosas porque si no, generalmente nos quedamos en cómo es Dinamarca, en esas cuestiones que también está bueno saberlas, pero estas cuestiones que van más a lo cotidiano, a la emocionalidad, a las cosas que uno tiene que enfrentar, a mí me parecen muy, muy ricas. Vos me contabas, por ejemplo,
que ibas anotando cosas, ¿no? Que te iban surgiendo, y me encantó. Y una de las cosas que, mira, más me llegó, ¿no? Cuando vos decías que viajar y mirar alrededor es necesariamente un viaje hacia el interior de uno mismo. Depende de cuán profunda y precisa es esa mirada. La inseguridad que esto nos genera puede llevarnos a buscar entretenernos o querer volver corriendo. En el fondo, el miedo a lo desconocido es el miedo a uno mismo enfrentándolo. Me encantó esto. Bueno. Háblame de esto, por favor. No es habitual que alguien se plantee esto ante un viaje, y me parece genial. Me encantó. Bueno, por ahí Guido también nos puede ayudar con esta seguro, reflexión que él seguramente que nos puede ayudar con esto. Que me puede ayudar con esto sobre todo. Porque el problema me metí yo ahora. Claro. No, yo te ayudo. Tiré la piedra, ahora explazate vos. Claro. Yo ya dije, ya escribí. Claro. Claro. Bueno, un poco tiene que ver con lo que veníamos hablando. Ajá. Porque uno cuando se enfrenta... De vuelta, esto es toda mi opinión, no digo uno, pero estoy hablando de mí. Sí, se entiende, Nico. Cuando yo me enfrento al menos a lugares nuevos, lugares desconocidos, a personas nuevas, personas desconocidas, te tenés que, sobre todo cuando te parás adelante de una persona nueva, completamente nueva, y a veces cuando es en otro idioma encima, te tenés que presentar de cero. Tenés que decir quién sos. Tenés que ponerlo... Quizá en español es más fácil, porque uno ya tiene más o menos el speech de quién es uno, y te tenés que escuchar diciendo eso que estás diciendo de vos mismo. Y capaz que en el momento largás y decís, che, yo soy argentino, vengo de acá, hice esto, hice aquello. Sobre todo cuando te encontrás con otro argentino, lo que decía antes, esa conversación fluye. Claro. Largás el inglés todo y te vas a la lengua madre, entonces todo fluye de otra manera. Claro, y aparte te encontrás con otro argentino y tenés cosas en común sin querer, porque de dónde sos, cuándo viniste, estás con visa o estás con ciudadanía, de qué trabajás, dónde vivís. Claro. Y bueno, la conversación fluye muy fácilmente, y eso está buenísimo porque genera esta comunidad, digamos. Entonces, después de esas conversaciones, capaz que uno se queda en silencio, o cuando te acostás a dormir o cuando te estás bañando, empezás a pensar, che, yo dije esto, de mí. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy acá? Y bueno, en el fondo, de ahí viene esto que leías vos, de presentarse ante cosas desconocidas y personas desconocidas, no es otra cosa que empezar a mirarse en el espejo de esas otras cosas nuevas, porque también es los lugares diferentes. Esto le habrá pasado seguramente a Guido, que tiene una particular habilidad para reflexionar. Me carga la mochila, digamos. No, fuera de joda. De observarse cómo te estás sintiendo ante ese lugar nuevo, ante ese coliseo romano o ante un determinado lugar icónico. Decir, che, yo estoy acá y ¿qué me está pasando? Y está bueno, en el fondo me parece que es interesante si uno hace el pequeño esfuerzo de observarse. De conectar con el interior, con las emociones. Exactamente, ¿no? Y aprovechar esos momentos, porque también... Tomar registro de lo que está pasando adentro de uno, ¿no? Ante lo que está viviendo. Seguro. Que no conseguís, no sabés cómo sacar la tarjeta SUBE, entre comillas, no sé cómo se llama allá, para el subte. Rexecort. ¿Cómo se llama? Rexecort, tiene una J, una K. Es duro el idioma, ¿eh? Rexecort. No, lo pronuncié en criollo. Sí, claro. Danés criollo. Claro. Guido, en tu caso vos viajaste a varios países, estuviste en Europa, recorriste varios países europeos. Sí, recorrí varias ciudades de Europa, de distintos países, digamos. Siempre digo que conocí el 1%, ¿no es cierto?, de lo que es, de lo que hay para conocer. En mi caso fue un escenario mucho más turístico. Si bien el viaje lo vengo planificando desde que empecé a proyectar un proyecto de vida, digamos, como que en mi vida había previamente otras cosas, no sé, el recibirse, el constituir la empresa, el que anden bien esas cosas, el ahorrar la plata para poder viajar, etcétera. Claro.
Y finalmente, cuando se dieron las cosas, que empezamos a organizar este viaje con un amigo, después se sumó otro, la única forma por ahí de poder hacer el viaje prolongado fue que mi laburo a mí me permite trabajar con la computadora, básicamente. A distancia. Exactamente. Claro. Entonces proyectamos el viaje para hacerlo de un mes y me organicé las cosas acá en la oficina, etcétera, en base a la diferencia horaria que tenemos. Para que al menos 2 horas por día o 3 a veces yo me conectaba a la compu. Cuando era el mediodía de allá eran las 8 de la mañana de acá, entonces justo cuando arrancaba la oficina, que estaban todos los chicos, yo me conectaba y al revés, a mí toda la mañana desde temprano allá me quedaba para recorrer, conocer, etcétera. Claro. Y después de laburar unas horas en lo que era la tarde de allá, también me quedaba más tiempo a la tardecita para seguir recorriendo, conociendo otros lugares. Claro. Entonces eso por ahí fue lo que me permitió hacer un viaje y no cortar con el laburo. La ventaja por ahí de mi rubro, que es un rubro tecnológico y me permite hacer eso, digamos. Pero sí, básicamente fue un circuito, el Eurotrip casi clásico, te diría, porque fue Londres, París, Roma, Ibiza, Barcelona y Madrid, básicamente un círculo ahí adentro de Europa. Y nada, lo organizamos por nuestra cuenta, es decir, no contratamos un servicio que por ahí te organiza toda la logística. Eso también hizo que meses previos empecemos a organizarlo, es decir, sacar pasajes, sacar hospedaje, hacer un mapa con todos los lugares que queríamos conocer para no perder tiempo, porque si hay algo cierto es que por ahí los servicios que te ofrecen la organización del viaje hacen que vos no pierdas tiempo porque aprovechás al máximo, vas de acá para allá y está todo guionado, pero como contaba Nico recién, si vos vas sin ningún tipo de experiencia y sin conocer el lugar y sin un guía, te lleva mucho tiempo el resolver los problemas cotidianos, digamos. Claro. En mi caso, mi nivel de inglés es medio, no es muy bueno. Yo venía haciendo el curso de inglés desde hace tiempo y esto también fue parte del objetivo del viaje, el someterme a ese estrés de tener que obligadamente usar el lenguaje para aprender. Entonces, meses previos fuimos preparando todo, averiguamos cómo se usaba la tarjeta para los subte, para los trenes, qué convenía si usar taxi, alquilar bicicletas, etcétera. Y toda esa previa del viaje fue también un aprendizaje, sacamos un montón de aprendizaje, y hablo en plural porque lo fuimos organizando con los otros 2 amigos con los que fuimos. Y nada, a ver, esto es como la famosa frase que se disfruta más de la búsqueda de la verdad que de alcanzarla, digamos. En nuestro caso y en mi caso personal, el viaje es lo mismo. O sea, yo es algo que lo tenía planificado hacía muchísimo tiempo, pero como te decía, primero quería recibirme, trabajar y pagármelo yo, básicamente, al viaje. Y todo ese proceso que me condujo por ahí a realizar el viaje, que en mi caso fue Europa, pero a ver, algo que reflexionábamos con Nico es que el viaje puede ser a cualquier lado. O sea, a alguien le puede gustar conocer esto, a mí porque por ahí me gusta la historia romana, por ejemplo, pero de repente no es tanto el lugar a donde vos querés viajar, sino el tener la idea y proyectarte hacia adelante y organizarte y planificar todo para que eso suceda, digamos. Pero el viaje puede ser, no sé, al norte argentino, acá, ¿me entendés? A Chile. O sea, el tema es lo que te incentiva y te motiva. Y todo lo que uno tiene que hacer para que eso finalmente se concrete, digamos. Claro. A ver, de acuerdo a lo que ustedes están diciendo, para que el viaje rinda, entre comillas, para aprovecharlo al máximo, para no perder tiempo, ¿no? Lo ideal es primero hacer varias tareas antes de viajar, prepararlo durante mucho tiempo. Una de esas tareas tiene que ver con informarte con antemano de a dónde vas a ir, seguramente de acuerdo a lo que te interese, ¿no? Pero la historia, las características de ese lugar, qué aconteció ahí, cuáles son los atractivos, ¿no? Son un montón de cosas, ¿no? Después, pensar en los posibles problemas que vas a tener que resolver, el tema de cómo te vas a desplazar, qué necesitas para desplazarte en el tren, en avión, o lo que fuera, ¿no? Toda esa logística. Haciendo todas estas cosas, y quizás por ahí hay personas que
nos están escuchando de diferentes edades y pueden pensar, bueno, sí está bien, pero para poder viajar hay que tener recursos. Eso no está dentro de mis posibilidades. Uno a veces se cierra con esas ideas. Y a mí me gusta preguntarle a la gente que viaja, ¿cómo lo hace? Uh-huh. Porque como vos decías, yo me lo quería pagar yo al viaje. Trabajé durante mucho tiempo. Sí. El caso de Nico, Nico trabajaba allá para poder obtener los fondos para después poder viajar. O sea, hay posibilidades, no es que uno tiene que ser un acaudalado para poder viajar. ¿No? A ver, esa idea quedó de otra época, ¿no? Claro. Donde el moverse de país era otra historia. Hoy por hoy los límites, digamos, están en tu mente, como la famosa frase de Ingenio. Pero que es así. Digamos, la cuestión es organizarse. Claro. ¿sí? Es que a veces uno se cierra. Claro. Y de hecho y ahí se limita. Claro. De hecho, cuando uno resuelve lo económico, la siguiente excusa puede ser, no, pero si hago el viaje me voy a demorar más en hacer una casa. Claro, o sea, no es así, porque vos podés ir y trabajar allá, digamos. El tema es la organización y los objetivos que uno se plantea. Al menos esa es mi opinión personal, digamos, es una cuestión de proyección y de organización personal, digamos, claro. Y de ver cuánto en realidad suma en tu vida y en tu proyecto el hacer el viaje, ¿no? Uh-huh. Para mí el viaje, como te decía, no es tanto el lugar, sino el estar ávido de aprendizaje, o sea, el estar preparado para aprender de todas esas cosas que van a aparecer y que voy a usar el famoso concepto New Age de zona de confort, digamos. Uh-huh. Te obliga a salir de tu zona de confort y de repente te encontrás en un mundo nuevo que desconoces por completo, máxime si es un idioma que no es, digamos, conocido, y de repente tenés que empezar de nuevo a resolver cosas que vos en tu zona de confort las tenés sumamente resueltas, digamos. Y eso a su vez te lleva a generar nueva estructura y a aprender cosas nuevas, digamos. A ver, cosas nuevas que tienen sentido aprenderla en mi caso personal, porque yo cuando me fui de viaje, de todo, digamos, me fui también con el objetivo de aprender cosas que me sirvan después para el laburo, para la empresa. En el marco de ese viaje visitamos a la empresa Google en Londres. Sí. Y a ver, todo eso tenía puntualmente el objetivo de ver qué podíamos traernos de ideas de allá, porque para qué vamos a reinventar la rueda cuando hay cosas que existen y que funcionan bien. Entonces, te paro acá, acá, tengo que cumplir con los anunciantes y después me contás de Google, perfecto. Porque fue lo que a mí me enganchó cuando vi algunas fotos en Instagram que digo, bueno, de esto tenemos que hablar. Pero vamos a hablar, hay mucho más para hablar, claro. Allá de Google. Con Nico también tenemos un montón. Nico se escribió acá un tratado que me parece espectacular y que después con su autorización obviamente lo voy a publicar. Es realmente, tal vez vos no te das cuenta, pero es muy valioso esto. Bueno, el croquis del libro. Claro. Mi lucha. No, esa no. No. Esa no. Censuradísimo. Claro. Cancelado de antemano. Vamos, Lucy, vamos. Hay caminos que son necesarios recorrer. Hay senderos que ameritan ser descubiertos. Hay rutas que merecen ser viajadas. Hay atajos que merecen ser tomados. En El Espejo queremos que nos acompañes por cada uno de ellos. El Espejo. Seguimos charlando con Guido Mucciuti, también con Nico Zambón, sobre esta experiencia de viajar hacia otros países, ¿no? Todo el aprendizaje que uno se trae, ¿no? Más allá de lo que puede ver, es lo que puede vivir, lo que puede pisar, lo que puede sentir, lo que tiene que resolver, el salirse de la zona de confort, decía creo que Guido, ¿no? Más cuando se trata de una cultura tan diferente por ahí a la nuestra, donde hay que manejarse en el día a día en otro idioma. Probablemente lo más fácil sea el inglés, aunque no es nada fácil para aquellas personas que no lo manejan. Pero bueno, viajar es eso, ¿no? Y marcaban que no es lo mismo un viaje que uno hace como para tomarse vacaciones y descansar a este tipo de viajes. Acá no hablamos de descanso, ¿no? Es otra cosa. Ya nos vamos a meter en ese tema. Guido, vos contabas que
en este viaje que no era descanso, que era pisar las calles, que era andar mucho, que era caminar unos 20 kilómetros por día, en donde también te habías llevado tu computadora para seguir trabajando desde acá y poder sostenerte económicamente mientras hacías este viaje, contabas que tenías como objetivo también adquirir herramientas que te sirvan para tu trabajo profesional, para tu empresa. Y que así estuviste en Londres en Google, ¿no? ¿Cómo fue esto? ¿Qué viste? ¿Qué conociste ahí? Bueno, primero que tuvimos mucha suerte porque Cristian Cometti, que es uno de los amigos con los que fuimos, tenía un conocido que trabajaba en Google, un conocido de Argentina que lo había conocido en Buenos Aires, etcétera, y que finalmente este chico terminó en Londres laburando. Lo conocíamos del mundo del emprendimiento. Acá en Argentina él tenía un emprendimiento, había hecho un diseño disruptivo para lo que era medir ciertos sensores, que después eso le permitió venderlo e irse a Londres y emplearse en Google. O sea, ese era el objetivo. Este chico nos invitó a su oficina. Por lo tanto nos dieron una pulsera de pase básicamente, nos presentamos en el edificio, un edificio de unos 20 pisos, o sea, es impresionante, sumamente moderno porque lo terminaron recientemente, digamos, uno de los 2 edificios que Google tiene en Londres, y con esa pulsera él nos invitó a recorrer todo el edificio. Solamente no pudimos acceder a ciertas zonas del edificio que están restringidas porque hacen investigación avanzada de ciertas tecnologías, en donde no accede todo el mundo. Y después había zonas, por ejemplo, que las podíamos recorrer en sumo silencio porque estaban destinadas a la lectura, a la distensión, donde nos encontramos con una empresa llena de personas de todo el mundo, gente que anda caminando por todo el edificio todo el tiempo, de todo el mundo, de todas las nacionalidades, vamos a decir, mujeres, hombres, etcétera, de todas las edades, pero a simple vista un promedio de edad de 30, 34 años. Había gurises mucho más jóvenes también. ¿Y qué están haciendo? Caminando. Y bueno, hay muchas oficinas que atienden distintos servicios de Google, y después hay mucha investigación, porque justamente al edificio al que nosotros fuimos es donde están los grupos de investigación, que son, digamos, equipos de trabajo que confecciona la empresa para que desarrollen y aborden nuevas tecnologías y descubran nuevos servicios, básicamente. Y a su vez estos equipos trabajan en conjunto y combinados con otros equipos, entonces hacen reuniones, se cruzan de una oficina para la otra. En el edificio hay 2 restaurantes en distintos pisos, que son toda una planta entera de restaurantes. De hecho estuvimos ahí, nos invitaron a almorzar ahí, nosotros recontentos, digamos, porque fue un almuerzo completo, no como el resto de los días. Pero bueno, sanguchito de la casa. El Londres es caro, pero bueno, la cuestión es que digamos, nos dimos cuenta de cómo una empresa vanguardista es totalmente diferente a lo que es el canon empresarial tradicional, o que uno habitualmente conoce al principio, digamos, conoce por la cercanía, digamos, que es lo clásico, las cosas rígidas, los horarios. O sea, en este tipo de empresas se trabaja por objetivos y todos los empleados están siempre totalmente estimulados. Cualquier cosa que hacen bien están acumulando puntos para ganarse un reconocimiento, un premio, etcétera, etcétera. Y todo lo que son las necesidades básicas del día a día está resuelta ahí adentro. Por ejemplo, la comida, el descansar, vos tenés las salas estas de silencio, porque si vos te querías acostar a dormir, te podés acostar, la sala de juegos, o sea, vos podés entrar ahí a la mañana temprano e irte a la noche, podés, los baños, bañarte, o sea, podés hacer cualquier cosa ahí adentro del día a día. Es decir, no tenés que estar pensando, cuando llegue a mi casa yo me tengo que ir a comprar las cosas porque me tengo que cocinar. Vos podés almorzar ahí y cenar antes de irte, digamos. ¿Y entonces, eso quién paga? La empresa, claramente. La empresa provee todo ese tipo de servicios, porque entonces la cabeza de los tipos que están ahí adentro y que tienen el objetivo de descubrir nuevas tecnologías, de ser vanguardistas, digamos, la cabeza de ellos está totalmente abocada a la creatividad. Claro. Eso nos contaba, o sea, si bien uno lo observa por lo que ve, eso también nos contaba el amigo de Cristian que nos invitó a almorzar ahí.
Entonces vos entrás y realmente no tenés que estar pensando en los problemas domésticos, digamos, que todos nosotros tenemos que pensar diariamente, sino que están abocados al trabajo. Tienen horarios flexibles, etcétera. Y cuando vos querés te levantás y te vas al gimnasio que está ahí adentro, ¿te vas a leer cuando estás cansado o hay determinados tiempos? A ver, la mayoría depende también las jerarquías y las cosas, los objetivos que tienen. Trabajan mucho por objetivos, tienen diagramada, por ejemplo, reuniones, meets, calendarizadas, digamos, en las que tienen que reunirse a hacer ciertas cosas, tienen objetivos marcados, pero después dentro de esos objetivos que ellos tienen que alcanzar pueden administrar el tiempo ellos. Por supuesto que si sos un mal administrador del tiempo y te la pasás en el gimnasio o en el restaurante y no cumplís con el objetivo, no sos apto para ser empleado de ese tipo de empresas, ¿no? Claro, o sea, no es que entrás y vas a hacer lo que quieras. Claro, o sea, es como contaba Nico también, no es todo color de rosa, de repente, o sea, hay objetivos. Si después vos, porque sos una persona hábil en el manejo del tiempo y sos talentoso en ciertas cosas, te sobra tiempo, pero en realidad lo básico está resuelto, la comida, el descanso, etcétera. El gimnasio también lo tiene, y distinto es cuando vos trabajás y decís, bueno, corto al mediodía, me voy al gimnasio una hora y vuelvo al almuerzo y me voy o sea, está todo ahí. Entonces no perdés tantos tiempos las transiciones, ¿no? En ir de tu trabajo al gimnasio, de tu gimnasio a cocinar. Ni tenés que pagar nada de eso. No, olvídate, eso está todo. ¿Y la ropa no te la lavan por las dudas? Eso no averigüé, pero eso no se me ocurrió preguntarle, pero no dudaría de que sea parte del servicio, que tengan ahí tengan ahí una sala de lavado, digamos. Claro. Pero una concepción de empresarial bastante antagónica a la nuestra, a ver, ¿no? Porque uno a priori piensa que eso digamos que es muy caro, y lo es, pero lo que pasa es que el valor agregado, o sea, lo que produce todas las personas esas que están totalmente abocadas a la creatividad porque no tienen que preocuparse por otras cosas, realmente es redituable en comparación con la inversión que hacen estas empresas en lograr ese espacio. A ver, Google no es la única empresa que lo hace. No, seguro. Amazon lo hace, Facebook lo hace. Más o menos son todas empresas que encontraron esta metodología ágil de trabajo, ¿no? Mira, escribe Cristian Cometti. Ah, sí. Cristian, la persona, el chico que mencionaste. Sí, claramente. Está en Ingenio ahora mismo, así que Cristian, trabajaba Cristian. Porque no tiene horario flexible. Claro, él no tiene horario flexible. Y él nos describe que sí, que hay lavandería dentro de Google. O sea, que se lleva la ropa, listo, te lavan todo, vos te vas sin ningún tipo de problemas a tu casa. ¿No podés llevar los chicos si tenés hijos? Cristian, podés llevar creo que sí, chicos, que hay guardería. Podés llevar tus hijos para que, bueno, que te los críe Google, los bañen. Sí. Claro. La inteligencia artificial. Dos trabajos así. Dame 2 trabajos así. Bueno, no ha de ser tan fácil tampoco entrar, ¿no? Lo que contaba al principio, que ahora Cristian que me recuerde el nombre y el apellido del amigo de él, porque se me olvidó. Sí. Lo que contaba, la historia de este pibe es interesante también, porque él realmente con la plata que logró con su emprendimiento se viajó a Londres y fue a presentar currículum, etcétera. O sea, fue una proyección, ¿no? O sea, y dentro, y a su vez, lo que él sabe del mundo de los emprendedores, porque un flaco que está seteado para el emprendimiento, etcétera, esos conocimientos y esa habilidad que él tiene, la usa ahí adentro. O sea, está contratado para que sea coordinador entre equipos. Entonces, esto de liderar equipos, de coordinar equipos, etcétera, usa todas las habilidades que él tenía desarrolladas por el tema de los emprendimientos, un gran lector de todos los clásicos. No es cualquiera, o sea, hay que tener ciertos requisitos, ciertas capacidades, cierta formación, cierto perfil, ciertas ganas, ¿no? Para poder ingresar en una empresa así. Ahí hago un paréntesis. Sí. El amigo que nos invitó no se recibió, digamos. No. Es un autodidacta y arrancó una carrera, pero después continuó de forma autodidacta, digamos. Tiene la formación. Exactamente. No estamos hablando de una formación académica, de un título, perfecto. Pero sí, se entiende perfecto, perfectamente. Vale la pena Sí, está bien. Mira, nos agrega Cristian, gracias Cristian por tu aporte, ¿no? Es muy valioso. Primero dice que sí, que está en la oficina trabajando, que te quedes re tranquilo. Ok. Sí. Ahora sí me quedo tranquilo. Después nos agrega que también podés llevar los chicos, estamos hablando de Google, en el caso de Londres que vos contabas, pero Google es así, seguramente en todos los países en donde está radicado. Dice, sí, también podés llevar los chicos, hay sala de juegos para niños y sala de juegos para adultos. Claro. Y después vos preguntabas el nombre y apellido de este joven que estaba trabajando en Londres, es Ian McKinnon. Ahí va.
y una máquina. Claro, justamente. Tiene sentido. Ahora cierra todo. Sentido. Claro. Que realmente cómo nutre, cómo abre la cabeza, cómo rompe estructuras mentales, poder conocer, ¿no?, estas experiencias. No es que acá la vas a poder practicar en Ingenios ahora. Ojo, que tenemos algunas pequeñas cositas de Google que te puedo contar si querés. Contame a ver qué has tomado. Por ejemplo, y antes de ir a Google, ojo. Sí. Nosotros, a ver, no es nada disruptivo, ¿no? Pero por ejemplo, ciertos 3 días a la semana el almuerzo es en Ingenio. Ajá. Y obviamente que se encarga Ingenio, ¿no?, de eso. Pero, y también cuando planteamos esto de que 3 días a la semana por ahora, después pueden ser más, ¿no?, Ingenio resuelva el problema del almuerzo, también fue detrás de esta idea de que no tengan que estar los gurises, que en el caso nuestro son todos chicos jóvenes, no tengan que estar ellos, viste, acordándose a la noche, me tengo que llevar una vianda, o tengo que salir de la oficina para ir a comer. O sea, son cosas que yo cuando en su momento trabajaba también en una empresa en relación de dependencia, que nos daba 1 hora para almorzar, pero arreglátela, Claro. Eran problemas que yo tenía, porque tenía que bajar, terminás comiendo mal, porque vas y compras ahí enfrente, comés cualquier cosa para no estar trasladándote, etcétera. Entonces son cosas que detrás de esta filosofía de resolver los problemas de las personas que te están laburando ahí y para que estén más conectados, pero también para que sea un espacio de trabajo más agradable, y hoy que hay tanta competencia en el mundo de la tecnología, también haces un poquito de diferencias ofreciendo de alguna manera esta facilidad y estas cosas que hacen que los chicos estén más tranquilos, digamos. Qué bueno. Es más que eso. Muy bueno, me parece fantástico que puedas aplicar esto, que sí, yo creo que son experiencias disruptivas. Para Chajarí, por lo menos, no sé, seguramente en otras localidades, en Buenos Aires, qué sé yo, Rosario, no sé si se está haciendo, pero para acá creo que sí, que es algo nuevo, innovador, y está muy bueno que te puedas nutrir de eso y que puedas aplicarlos. Mira, para el próximo bloque nos dice Pablo, nuestro operador de TV, Pablito Brum, si nos das el ok para poder compartir fotos del Instagram en el canal, ¿no? Claro, creo que no hay ninguna. Sí, ojo, Pablo, selecciona. Claro, Pablo, vos me conocés, ojo. Bueno, Daniela San Andrea nos escribe y dice: Claudia, buen día, muy buen programa. Escuchar a estos chicos es un placer. Gracias por compartir sus experiencias. Tu profe, me decías. Gracias, Dani, por profe de historia. Ahí está. Espero que no tire ninguna pregunta de historia. No. Espero que nosotros no hayamos dicho nada. Claro. Al menos yo. Bueno, tengo que ir con los anunciantes, tengo que cumplir con las firmas comerciales, los profesionales que hacen posible este programa y que les agradezco infinitamente. Y enseguida seguimos charlando con Guido Mucciuti y con Nico Zambón. Jóvenes que viajan por el mundo, que aprenden, que se les abre la cabeza, la mente hacia otras ideas y que hoy nos la cuentan. Vamos, Lucy. Aprendemos a atarnos los cordones. También para mirar a nosotros mismos necesitamos de alguien que nos ayude. Aprendamos a observar el reflejo de lo que somos, de lo que nos pasa, de nuestra sociedad toda. Aprendamos a fijar la mirada en esa imagen que vuelve y nos cuestiona. El espejo. Con Claudia Cajigas. Sí, acá estamos dialogando con Nico Zambón y con Guido. A ver, ¿por dónde seguimos de tanto que tenemos para hablar? Porque hay un montón, y obviamente que todo no lo vamos a poder hacer. Yo les decía que Nico llevó como una especie de cuaderno de viajes, ¿no? En donde no sé si tanto. No anotó que el día 1 visitó tal cosa, el día 2 visitó tal cosa en el tiempo en que se dedicó a viajar, sino que registró cuestiones que para mí, ¿no? Desde lo que a mí me gusta, me parece que son mucho más importantes o son importantísimas, ¿no? Y en esa lista que él hizo de anotaciones, por ejemplo, escribió, les recuerdo que él fue a Dinamarca, estuvo un año en una working holiday en Dinamarca. Él escribió que cada contexto tiene su deber ser, hasta el más progresista y supuestamente open mind, o supuestamente mente abierta, ¿no? Esta es una de las cosas. Que en Dinamarca son correctos porque hay sanciones si no cumplen la ley.
no por voluntarismo. Viste que tenemos como esa idea de que en Dinamarca, en Uruguay y en no sé dónde, la gente es correcta, la gente se conduce adecuadamente por la calle, porque pareciera que ya son así. ¿Me permitís ampliar sí, sobre todo la primera? Sí, dale, adelante. Esto del deber ser, quizás esté muy, muy literal y muy como por ahí lo anoté en su momento, no sé si... Después con el tiempo por ahí uno se arrepiente de las cosas que dice. Marco Aurelio Nicolás. Meditaciones. Claro, tal cual. Estamos para el estoicismo. Olvídate. No digo que haya sido tan consciente de antemano, pero por ahí uno se va con ciertas preconcepciones de determinada cosa, por ahí lo que vos decías, de determinada sociedad o determinado lugar, de cómo son en términos bien generales y bien simplistas. Y después cuando le empezás a dar detalle a la realidad, porque la realidad está inmensamente llena de detalles, te vas dando cuenta de cosas de lugares donde no, o espacios donde no aplica esa generalidad que uno tenía en la cabeza. Entonces esto del deber ser, por ahí uno en todos los lugares hay un deber ser. Mandatos Sociales o, digamos, requisitos con los que uno tiene que cumplir por el solo hecho de pertenecer a una sociedad. Y no digo que esté mal, no estoy haciendo una crítica a eso. Solamente estoy observando que existe ese deber ser, ese mandato. Entonces, cuando uno sale de ese espacio donde está ese mandato, por ahí siente o cree que se liberó del mandato o del deber ser. La cuestión es que, como te decía, por ejemplo, cuando hace un rato cuando te decía que cuando te juntás con otros argentinos te pones a hablar de estas cosas. Sí. Bueno, en el ambiente del viaje, el deber ser no es que no existe, sino que es otro. Y esto, quizás no estoy descubriendo nada nuevo, porque yo lo descubrí en esta experiencia. Bueno, lo descubriste vos, es tu descubrimiento personal. Seguramente, y seguramente por ahí Guido lo ha visto en otros ambientes, seguramente así, y vos lo has visto en otros ambientes. En el ambiente del viaje, el deber ser es seguir viajando, seguir seguir conocer otro país, y hacer otra visa, o hacerte una ciudadanía, o seguir en este mood, como se dice ahora, ¿no? Y bueno, nada, eso fue un descubrimiento. De vuelta, no creo que esté ni bien ni mal, sino que es un descubrimiento que tuve. Siempre hay un deber ser, ¿no? Claro. Siempre tenemos que estar alertas, a ver qué modelos estamos repitiendo, como para, no caer en esa maquinita repetitiva, eso sería. Y en Dinamarca también tienen su deber ser, como nosotros tenemos nuestro deber ser. O como cada movimiento, en el caso viajar, también tiene su deber ser o lo que se espera que debería ser. A eso nos referimos. Sí, digamos, hay toda una idealización de todo. Todos idealizamos cosas, ¿no? Las expectativas que reducen luego la felicidad, digamos. Pero... mirá qué bueno, me encantó eso. Las expectativas que reducen la felicidad. Cierto. Cuando tenemos demasiadas expectativas, cuando proyectamos lo que debe ser y después nos frustramos. El problema es no ser consciente de que después uno se va a encontrar más con la realidad. Pero digo, a mí me pasó, por ejemplo, todos idealizamos Europa o cualquier otro país, digamos, pero porque estamos acostumbrados mucho a la crítica argentina y que somos, viste, los argentinos nos criticamos mucho, etcétera. Sí, es cierto. Y vos idealizás cosas y después vos vas allá y te encontrás con que cada país tiene sus propios problemas, ¿no? Claro. Hay un montón de cosas que son diferentes, pero también es cierto que son sociedades mucho más antiguas que la nuestra, tienen más experiencia, más años de experiencia, más economía, o sea, hace más años que nosotros que están ahorrando y así, ¿no? En fin, yo le mostraba a mis amigos una foto de uno de esos días que visité Oxford, donde está la universidad, y le quería sacar una foto a la iglesia universitaria, que es muy linda, y adelante de la iglesia había un campamento de personas que estaban ahí le pasé había un campamento de personas que estaban manifestándose por la Franja de Gaza y no sé qué otras cosas, y estaban ahí hace meses.
Entonces vos querías sacarle una foto de eso y no podía porque, digamos, había gente manifestando hace meses. Y bueno, una manifestación bastante pacífica porque no estaban prendiendo fuego gomas, digamos, pero bueno, estaba bastante invasiva también porque ese es el frente de la iglesia y no hay otro ángulo para sacarle la foto, digamos. Claro. Entonces, y así me pasó también en España, encontré varias manifestaciones de la típica, digamos, lo que nosotros acá le llamamos el piquete, que se convocan en un solo lugar, allá recorren 2 o 3 puntos. Como marchas. Claro, hacen marchas a lo largo de ciudad, recorren puntos clave, terminan en alguna de las plazas conocidas, qué sé yo. Pero digo, lo vi con frecuencia. En ese caso, en España, era un reclamo antiimperialista, por lo que lo tengo grabado, digamos. No sé en qué contexto, la verdad que no estoy al tanto de la política actual de qué está pasando, pero me parece que era una comunidad de cubanos y venezolanos que tenía un par de panfletos ahí reclamando ese tipo de cosas. Pero después en Londres también vi muchos carteles. Pero bueno, Londres estaba en esos días, acababa de ganar el Partido Laborista, entonces habían quedado ahí rastros de panfletos políticos y eso. Pero digo, cada país tiene sus propios problemas. Seguro. Y que nosotros en la tele no vemos eso. En la tele vos generalmente ves, viste, la Torre Eiffel con los amantes sublimes ahí, sí, viste, poniéndole un anillo, y abajo está, viste, el quilombo. Hablando mal y pronto. Muchas veces por ahí, de esto también me fui dando cuenta en el proceso de que, de nuevo, esta preconcepción por ahí generalista o simplista que uno tiene de debe ser perfecto. ¿Por qué? Porque no tienen problemas económicos. Claro, y la realidad es que en el fondo tienen otros problemas. Sí. Y probablemente, no lo tengo claro, pero probablemente lo vivan con la misma intensidad que nosotros vivimos los nuestros. O sea, por ejemplo, para citar un caso, en los países nórdicos, que hay muy poca luz durante casi todo el año y hace frío, la gente se queja un montón del clima. Se quejan. Y, a ver, no solamente por quejarse, sino porque la falta de luz le trae problemas de salud y demás. Y bueno, quizá vivan con la misma intensidad que nosotros vivimos, qué sé yo, la inflación o la pobreza u otros temas. Pero no es que no tengan problemas, sino que tienen otros. Otros problemas. Progresa aquel que tiene problemas nuevos. Exacto. Claro, ahí va. Creo que lo que es diferente es la forma de encararlo, la forma de solucionar esos problemas. Quizá en eso radica la diferencia. Es como que aprenden más rápido, pero yo creo que tiene que ver con que zonas que están hace más años que nosotros en sociedad, aprenden más rápido de los errores, me parece, así a simple vista, viéndolo ahí, digamos, porque las marchas de ellos, por ejemplo, me llamaban la atención porque no impedían que los turistas sigan llevando guita a todas las tiendas y negocios que había ahí. O sea, estaban manifestándose con carteles, con un megáfono, que el imperialismo y todo eso, y estábamos enfrente digamos, de un Corte Inglés, ¿me entendés? El imperialismo estaba acá enfrente, exactamente. Enfrente al imperialismo. A lo que voy es, no impedían que el turista transite, eran marchas pacíficas, etcétera. Entonces, a ver, estoy siendo quizá muy apresurado en sacar conclusiones, pero me dio la sensación de que esas manifestaciones no impiden que el resto de la economía siga funcionando, y a sabienda de que el turismo allá es como un porcentaje muy grande del PBI de esos países, ¿no? Por lo segundo que leías vos, Claudia, del que no es voluntarismo, hay sanciones. Sí, claro, hay que cumplir con la ley, claro. Cuando ustedes mencionaban, ¿no?, el tema de las marchas reclamando cosas que no impiden el tránsito de los turistas, cuando mencionabas que tienen otros problemas, no necesariamente económicos, pero sí otros problemas que para ellos también son muy serios. Ahora, ustedes advierten que el nivel de crispación, el nivel de violencia social, sea por ahí en manifestaciones que vemos en Buenos Aires, en otros lugares donde sean, advierten que tienen ese grado de violencia que nosotros tenemos, producto de, no sé, de la frustración, de lo que quieras, o están como parados de otra manera ante la vida. Porque quizás cuando no se te afecta el bolsillo, por más problemas que tengas, quizás estás un poco más relajado. Cuando tenés para comer, cuando tenés para atender la salud, cuando tenés para mandar a los chicos a la escuela, cuando tenés para pagar el alquiler, quizás te plantás de otra manera ante la vida. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué vieron ustedes? Buena pregunta, y no sé si estoy en condiciones de responderla, digamos, en términos así de verdades absolutas. No, es que no hay. Vos tuviste un año y yo menos, así que no empezamos. Y aún así no sé si en algún momento voy a estar en condiciones de responderla. Pero, es lo que vos viste, o sea, lo que vos sentiste. Lo que yo vi,
A ver, violencia hay. Violencia hay, eso no. Seguro. Sí, pero tan marcada, tan presente en qué sé yo, en el que conduce, en el almacenero, en todos. Sí, quizá, sí, o sea, ni hablar que hay situaciones mucho más pacíficas, y en general no ves. Yo tampoco acá he visto mucha violencia, yo con mis propios ojos, por eso también lo digo. A ver, voy a definir violencia. Violencia no es solo el golpe. Digo, violencia en el sentido de crispación social. Claro, cuando vos contestás mal, cuando vos vivís enojado, cuando vos... del bocinazo. Claro, en todo sentido. Y vas y tratás mal al que te atiende en la farmacia, o... Sí, ahí se me refiero con violencia. También otra cosa de la que me di cuenta... Quizá no respondo directamente la pregunta, pero va por ahí, o al menos se me ocurre a mí que va por ahí. Es que eso también está un poco relacionado con el tamaño de las ciudades y la cantidad de gente. A ver. En determinados lugares y el conglomerado de gente. En particular donde yo estuve, en Copenhague, que es la capital de Dinamarca, me cambió un poco esas percepciones también porque es una ciudad que no es grande, tendrá aproximadamente 1 millón de habitantes, todo el conglomerado, y está limitada la construcción en altura, al menos en un casco considerable de la ciudad, hasta 5 pisos, y más que eso, no mucho más. Ajá. Hay un par de edificios altos, pero en general el criterio es que ningún edificio sobrepase los edificios públicos y los edificios de la iglesia. Entonces eso hace que no haya montones de gente ni que se produzcan grandes embotellamientos y la gente no se agolpe en determinados lugares para entrar o para salir. Entonces eso es como que baja mucho la intensidad y no te estás enfrentando tanto a situaciones de este tipo, ¿no? Donde te enojas porque no podés entrar, porque tenés que hacer cola. Porque estás en un embotellamiento. Y eso sí, sin duda que eso, la gente anda mucho en bici, muchísimo en bici. Mira. Ajá. En general, de vuelta estoy cometiendo el error de generalizar, pero son gente pacífica y sencilla. Por más que les va muy bien económicamente, son re sencillos. Re sencillos, ¿qué quiere decir? ¿A qué te referís con re sencillos? Voy a usar un ejemplo medio brusco. Tienen el dinero para comprarse un Porsche y andan en bici. Y no tienen el Porsche. Se lo compran el Porsche. Ajá. Pero se lo compran gris. O azul, o eléctrico. Para que no llame tanto. ¿No le ponen luces abajo? No, eléctrico, no tiene luces, no se polariza, porque no se puede tampoco. Si no te ven las cámaras, digamos. Las cámaras que te multan después. Claro. Un poco brusco sí el ejemplo, pero bueno. No, está bien. Para que se entienda. No hacen ostentación. No hacen ostentación de riqueza. Claro. Y esas cosas por ahí hacen un ambiente más bien pacífico, la mayoría de las veces, ¿no? Porque después también están los problemas de alcoholismo, problemas de consumo de drogas y otras cosas que cruzás a alguno que se anda tirando un botellazo con otro. O sea, esas cosas también pasan y bastante. Gente en situación de calle, ¿han visto a alguno de los dos tanto en Europa, en los diferentes países? Bueno, Dinamarca también en Europa. A mí algo que me llamó mucho la atención en Londres es que tienen ordenanzas, evidentemente, que regulan mucho, por ejemplo, las intervenciones urbanas. Por ejemplo, edificios en construcción, vos no los ves. O sea, vos ves una caja como de zapatos gigante totalmente empapelada o con una lona, y a veces hasta ploteada con lo que va a ser el edificio cuando lo terminen. Entonces no hay polución, no hay polvo, no hay ruido, porque envuelven todas las construcciones, para que no se vean y para que no trascienda el ruido ni el polvo. Todo trasciende de la lona para adentro. Exacto. Claro. Y lo mismo lo que es el casco urbano céntrico, digamos, de Londres, es... Tienen, hace años y empezaron con una ley de canje de autos a combustión por autos eléctricos, y a su vez es sumamente caro estacionar en el centro de Londres, entonces no hay autos en el centro. Entonces los autos que hay solo transitan. Claro. Y en el centro la mayoría de la gente se maneja los monopatín, que no sé cómo se llaman, ¿sí? Y en bicicleta, y caminando, obviamente. Entonces no hay ruido, no hay autos atascados, no hay bocinazo, andan solamente los colectivos esos famosos de ellos, y nada, de la mano de lo que vos decías, que la ciudad está más o menos diseñada para que
la calidad del día a día no te lleva al estrés, ¿no? ¿Seguro? No sé si buscaron ese objetivo, capaz estaban detrás de reducir el consumo de no sé qué y el resultante es que una ciudad sin ruido, más tranquila. Ahora hay todo un movimiento de lo que son las Smart Cities, las ciudades inteligentes, que empiezan a tener en cuenta estas cosas, de cómo la urbanización diseñada valga la redundancia, de una ciudad impacta y cómo hay que diseñar para que la ciudad misma te lleve a que vos no seas una persona que se estresa, que tengas a una mejor calidad de vida, claro. Pero eso tiene que ver con el diseño. Y va de la mano de esto de que son sociedades mucho más antiguas que nosotras. Digamos, en los países más nuevos, la construcción es más bien caótica, digamos. Vos empezás una construcción y vamos a dar un ejemplo, acá tenés, viste, vereda de una altura, vereda de otra, voy a dar el polémico ejemplo de las veredas, que responde a que recién ahora que vimos que las veredas son un problema, empezás a legislar ese problema. Y acá ya vinieron con estos problemas mucho antes que nosotros, entonces ya hay legislaciones que regulan este tipo de cosas que impactan directamente en tener una vida una calidad de vida mejor y que no tiene que ver solamente con lo económico, sino que la ciudad entera es cómoda para vivir, digamos, claro. Transitar, moverse, no tenés tiempo, no perdés tiempo en querer ir de acá para allá. Y el ejemplo de Buenos Aires, que a veces te encontrás con un embotellamiento y te perdiste 40 minutos o más. Y entonces es difícil también la planificación de vida cuando no podés pronosticar estas incidencias que hacen que te demore un montón para ir al laburo, para ir a un hospital, para ir al supermercado. Entonces son cosas que se ven cuando vos tenés legislación que está orientada a mejorar eso, ¿viste? La legislación es importante y sobre todo cuando los temas están puestos arriba de la mesa y se habla de las cosas importantes. Planificación con seriedad y seguramente continuidad. Sí, Que viene el próximo gobierno y bueno, tira todo para abajo y empecemos de vuelta. Hay que poder sostenerlo, ¿no? A lo largo del tiempo, si no hay planificación posible que logre esa calidad de vida, ¿no? Exacto. Bueno, otra de las cosas que anotaba Nico, que es más o menos de lo que estábamos hablando, ¿no? Dice, antes pensaba que mayor población, mayor está relacionado con eso. Es esto, con lo que justamente. Sí. Eso como la Biblia, abrí el apunte de Nico y encontrás la frase del día que te va... Me estoy empezando a arrepentir de haber compartido esa información. Te das cuenta. Para mí esto es valiosísimo, vos déjalo. Él no trajo su hojita. Estoy celoso, digamos. Claro, por eso se pone así, pero yo lo voy a leer igual. Dale, Nico pensaba, no lo escuchen, Guido. Correme la cámara, Pablo. Nico pensaba antes que mayor población, mayor progreso. Esto puede que se dé en la comparación entre un pueblo y una ciudad, pero hoy pienso que después de cierto nivel de población, o sea, de mayor cantidad de población, más gente en una ciudad no genera más progreso. Puede que también haya un nivel en el que se dé al revés, que más población traiga más problemas y menos progreso. Copenhague es un ejemplo de ciudad mediana chica que tiene un nivel de desarrollo altísimo. Creo que uno de los motivos del nivel de vida que tiene es que no está superpoblada, ¿no? Bueno, es algo de lo que... Eso es, a ver, me gustaría aclararlo. Eso son puras conjeturas mías, ¿eh? Sí, o sea, son que pensamientos escritos. Meditaciones. Meditaciones. Ahí está. Le habíamos puesto el título medio. Claro. Otra cosa que le llamó la atención, lo rápido que uno se acostumbra a cosas que antes nos parecían imposibles. ¿Qué cosas? Bueno, un montón de cosas. El monopatín, por ejemplo. El monopatín. Claro. Bueno, todo esto de lo que venimos hablando. ¿Te desplazabas en monopatín? No, viví 1 cuadra y media del trabajo. Bueno, pero para salir a dar una vuelta. Bici, mucha bici. Claro. Mucha bici porque bicisendas por todos lados. Están mucho más planificados, ya que hablábamos de planificación urbana, tiene una gran planificación urbana para el transporte en bicicleta. Copenhague. Y es de hecho es una experiencia muy linda recorrerla en bici porque es una ciudad linda. Pero respecto de lo rápido que uno se acostumbra a cosas que parecían imposibles, no solamente de estas condiciones externas o sociales o del contexto, de cómo uno se acostumbra al contexto, sino también de cosas más personales, como por ejemplo, yéndote de acá, uno puede pensar, tengo que trabajar hablando en inglés. Y eso a mí por lo menos que me fui con un inglés medio
medio brutinglish. Claro. No espero que ninguna de mis profesoras de inglés esté escuchando. Claro. Pero bueno, porque me cuesta de verdad el idioma. Y bueno, pensar, tengo que trabajar hablando en inglés, era todo un desafío, era todo una puesta a prueba. Y me parecía un poco imposible. Pero esto es medio como San Martín, puede ser imposible, pero como es, No. es imposible, pero es imprescindible. Claro. O sea, hay que trabajar. Claro. Te citamos en San Martín, te traemos meditaciones. Olvídate. Estamos... Pero bueno. Eso, o sea, uno se empieza a acostumbrar a esas cosas y después pasa determinado tiempo, que obviamente no es gratis, tiene costo, tiene esfuerzos que hay que hacer. Obvio. Sí. Pero te empiezas a acostumbrar y te acostumbras re rápido. A ver, a la inflación. Lo acostumbrado que estamos acá a vivir con inflación. Sí. De verdad, estamos muy acostumbrados. Mi vida laboral fue siempre con alta inflación. Mi vida fue siempre con alta inflación. Totalmente. Yo no tengo recuerdo de cuando no había inflación. Claro, del 45 en adelante naciste, digamos. Y decís, che, no hay inflación. Te aprendés el precio de la mayonesa. Claro, no hay inflación. A las Allá no hay 2 inflación. semanas dejó de ser una novedad. O sea, no hay inflación hay planificación, digamos. Puedes planificar tu vida. Digamos. Claro, la tuya, tal cual. Claro, sí. No es que no hay inflación porque no hay planificación. No, Ese es otro tema. Claro. Y al no ver inflación, ¿qué pasa con los sueldos? ¿Se mantienen siempre estables? Sí. El 2023 creo que Dinamarca tuvo 0,7 de inflación. 0,7% de inflación. No, los precios no cambian. Claro. A ver, sí, cambian, pero cambian por oferta y demanda. Exacto, Te encontrás con que... voy a decir algo que quizá no sea muy preciso. Ajá. Un zapallo no es preciso, pero pongo un ejemplo. Un zapallo en julio puede valer 70 coronas y en enero 35. Claro. Oferta Pero de no es un tema monetario. Claro. Escribiste que lo nuevo también es adictivo y esta cuestión de viajar también. Yo te miro nomás. No te rías, Guido. Yo no me estoy riendo. Ya me voy a meter con vos. No. ¿Que lo nuevo también es adictivo? Sí. Bueno, no sé si es adictivo la palabra, más? quizás es una palabra muy fuerte. Es una palabra muy fuerte, adictivo. Pero nada, un poco también con lo que hablabas, que leí, que hablábamos hoy de cómo exponerse mucho a lo desconocido puede llevarnos a querer distraernos. Y un poco también creo que Guido va a coincidir, cuando empezás a viajar, encontrás tantos estímulos de cosa nueva que querés más de esa adrenalina. Claro. O sea, es como cuando te bajás de la montaña rusa y te querés volver a subir a la montaña rusa y te bajás y te querés volver a subir a la... Claro. Es eso, es esa sensación. Claro. Un poco más tranqui quizá Sí, que la montaña rusa. Depende de la edad, pero sí. Depende de la edad. Pero lo que quiero decir es eso, es que uno se quiere volver a exponer a algo nuevo todo el tiempo, porque después volvés quizá a un estado más estable, más rutinario, que la mayor parte de nuestro tiempo es rutinario, y te sentís como aburrido, te sentís como necesito algo más. Y acá yo veo por ahí que a mí me pasa, si entro en esa de buscar algo nuevo todo el tiempo, es como más que es exclusivamente personal esto que estoy diciendo. Sí, cínico. Siento como que me estoy distrayendo más que aprendiendo, más que esto de que los viajes ilustran o no. Claro. Que decía Guido al principio de que tiene que estar uno predispuesto a que lo ilustren, a que te lleves algo concretamente a un lugar nuevo visitado, que no sea solamente ir corriendo, pasar por enfrente de todos los monumentos, ver cosas nuevas, llenarte de esa adrenalina y después volverte. A mí me da un poco de tristeza si yo lo hago. Claro. Lo que pasa es que tiene que ver también con la planificación personal tuya, la proyección personal tuya. El seguir de viaje o capaz te conduce al objetivo de tu vida o como vos decís, te desvía de la proyección, digamos. Hiciste un viaje, creciste, etcétera, etcétera, aprendiste y ahora continúas con el resto de los pasos a dar para el objetivo, ¿no?
Claro, no se puede vivir de viajes. Sí, depende. Por eso, en los viajes te encontrás con gente que está viajando hace años y te encontrás incluso con gente que anda con un nenito así, una mochila y anda viajando y no pretende parar nunca de viajar, digamos. No sé en qué momento la realidad te pone el freno y te dice, bueno, ahora cómo vas a seguir viajando si no puedes resolver esto, aquello, etcétera, ¿no? Claro. Pero todo depende de cuál es el proyecto de vida, digamos. Yo creo que en mi caso personal, a mí me gustaría seguir haciendo viajes, pero de esta manera, o sea, hacerlos mientras sigo haciendo el resto de las cosas que a mí me hacen feliz, la empresa, la familia, etcétera, ¿no? Claro. Entonces es un poco esporádicamente organizar viajes e ir haciendo a todo el mundo. Yo creo que le encantaría conocer todo el mundo, ¿no? Decir, bueno, yo cierro los ojos, viajo por todo el mundo, conozco todo. No sé si te alcanza la vida para conocer todo, no. Claro. No, entonces, en la medida de lo posible, lo que la realidad de cada uno nos permite, uno se propone ir conociendo pedacitos y fragmentos del mundo relacionados con ciertos temas que personalmente a uno le gustan. No sé, hay gente que le gusta el arte y va a ver museos, hay gente que le gusta el deporte y va a ver los estadios. O sea, cada cual en todo el mundo te encontrás con cosas de que otras sociedades resolvieron de forma diferente, digamos, y que vale la pena. O sea, a mí me gustó mucho eso, analizar y ver cómo esas sociedades resolvieron de otra manera problemas que nosotros tenemos. Ahora lo vamos a hablar. Y vamos a hablar de lo que a vos te apasiona de las catedrales, los edificios antiguos y demás, y de la teoría que también... Ahora te va a tocar a vos, chiquito. Ya vas a ver. Vamos, Lucía. Entender, conocer, saber, pensar, analizar, escuchar, indagar. A través del reflejo de nosotros mismos, de nuestra vida cotidiana, queremos descubrirla. El espejo. Yo no escribí a Guido Mucciuti le encantan las catedrales, los edificios antiguos, los vestigios de antiguas civilizaciones. No escribió. Como Nico hizo la tarea. No hizo la tarea, pero igual vamos a charlar con él, le vamos a preguntar, a ver... Yo me imagino, ¿no? De esos catedrales, monumentos, obras de arte que seguramente veías en los libros de la primaria, de la secundaria, en las fotitos, a tenerlos enfrente, no solo tenerlos enfrente, entrar, sentir los olores, todo, absolutamente todo, es decir, estás ahí. ¿Uno es consciente realmente de dónde está? ¿Se puede bajar a tierra en esos momentos? Sí, a ver, principalmente si vas con ese objetivo de dejarte sorprender, ¿no? Uh-huh. Porque personalmente a mí siempre me gustó y siempre admiré muchas ciertas civilizaciones antiguas. Vamos a dar el ejemplo más conocido, el Imperio Romano, ponele. Pero, a ver, lo que nos queda hoy de ese tipo de la prueba de que esas civilizaciones fueron realmente grandiosas, digamos, son esos monumentos y esos edificios que hasta ahora se mantienen y que han sobrevivido a épocas de desidia y de abandono, porque todo lo que fue, hablando concretamente de los edificios más conocidos, como el Coliseo, por ejemplo, uh-huh. Todo lo que fue la caída del Imperio de Occidente de Roma, después de eso, se abandonaron por años, se dejaron, digamos, claro. Se lo ocuparon para fábrica de betún, para guardar basura, para un montón de cosas, menos para preservarlos, digamos. Uh-huh. Eso fue mucho más reciente. Y nada, lo mismo sucede con las catedrales. Son todos, digamos, monumentos o edificios que se diseñaron con el objetivo de generar un estado de conciencia a Notre Dame o a la Sagrada Familia o a Westminster en Inglaterra y digamos, no te queda otra que sentirte chiquito, digamos. O sea, vos entras ahí, empezás a ver los vitrales, empezás a ver las decoraciones, el oro o el dorado, uh-huh. y realmente se genera un contraste entre vos y tomás dimensión de la pequeñez o de lo efímero, quizá, de tu propia existencia, digamos. Pero esto si uno va preparado y si desea que eso pase, ¿no? Claro. Porque vos podés ir y sacar la foto de afuera también. Uh-huh. Y es válido, quiero aclarar esto, ¿no? Porque a cada cual estimulan cosas diferentes, ¿no es cierto? Personalmente a mí
aprovechaba el tiempo a la mañana, cuando era de mañana ya, que acá todavía se dormía, entonces la oficina, por ejemplo, el trabajo no estaba tan activo. Aprovechaba para conocer esos lugares y meterme a esos edificios y bueno, y de alguna manera observar y ver lo que hacían antes, ¿no? Y lo que yo te contaba era que no es tan fácil ver actualmente, porque también es cierto, hace un ratito en el corte hablábamos del Teatro Colón, por ejemplo, que es un edificio moderno y es impresionante y está a la altura de ese tipo de edificios en Buenos Aires. Yo digo, más recientemente se dejó de crear ese tipo de edificaciones, ¿no? Y nada, o sea, es como que cambiaron los criterios. En esa época, en el caso de las catedrales, había una religión que era preponderante, entonces todo lo que se hacía era para alabar de alguna manera a un dios. Entonces, vos, teniendo en cuenta eso, te comprendés la magnitud y la belleza de esos edificios, porque vos decís, si vos tenés que darle un regalo y tenés que hacer la casa de Dios, de tu Dios, digamos, tiene que ser algo así, impresionante, digamos, con altura, con bóvedas, o sea, vos realmente te paras ahí y ves hacia arriba la bóveda y es como que estás dentro de un universo, digamos, nuevo. Y lo mismo pasa con el Coliseo. En el caso del Coliseo no tenían fines religiosos, pero tenía otro fin cuasi religioso, que era satisfacer al pueblo, porque el Coliseo fue creado para entretener a la multitud. O sea, el Coliseo se creó para hacer los circos, para hacer la batalla de gladiadores, de bestias, digamos, y albergaba muchísima gente, y ahí iban los césares y los emperadores, etcétera, a regalar cosas. O sea, se hacían las batallas y después tiraban pan, el famoso pan y circo, viene de esa época. Y si no hacían como esferas de madera y adentro tenían regalos. No sé, te regalaban un esclavo, por ejemplo. O cosas así, que son totalmente hoy, cuando uno lo ve desde la moral actual, totalmente reprochable, ¿no es cierto? Pero digo, en esa época lo que voy es que, y ahí viene mi teoría, de que ese tipo de cosas, de ese tipo de edificaciones, solo son posibles cuando vos tenés un sistema de gobierno y le permitís a tus gobernantes la megalomanía, digamos, porque los tipos tenían rienda suelta para proyectar su imaginación y hacer ese tipo de cosas sin que nadie le diga, por favor, no hagas eso, digamos. En ese momento... Y así el pueblo le esté pasando muy mal. Exacto, sí. Se ponía la plata ahí, en esas cosas. Exactamente, convengamos que, ¿no?, lo que sucedía con ese tipo de lo que sucedía con Roma era que ahí en Roma en realidad no se pasaba mal, lo que pasaba mal era el resto de las pequeñas ciudades que alimentaban a Roma, ¿no? Pero los que sí podían vivir ahí, eso era la ciudad de la diversión, del ocio, etcétera. Pero bueno, impresionante la arquitectura de lo que hicieron los Claro, romanos. No voy a esto. Siempre hay algo, hay alguien que financia eso. Sí, claro. Que generalmente es la parte más sacrificada del pueblo, no la parte más acomodada. Claro. ¿No? Sí, digamos, lo que cambió es el criterio, ¿no? Ahora cuando vos vas a construir un edificio, tu criterio es la economía y la utilidad. Pues si tengo que hacer algo útil que satisface la necesidad que tenemos, voy a hacer un edificio para generar alquileres, viviendas. Entonces vos maximizás la economía y la utilidad. Es decir, bueno, que sea útil, que tenga cierta forma, que sea funcional y que sea lo más barato posible, lo más liviano posible, etcétera, etcétera, ¿no? Y que de paso la fachada esté buena, que sea moderna, pero no es el objetivo principal que sea colosal y bello, digamos. Claro. Han cambiado los criterios. Exactamente. Y se nota mucho porque, por ejemplo, la Torre Eiffel, que es mucho más reciente, la Torre Eiffel es atrevida, pero no es bella. O sea, vos en el lugar en el que está, en la situación en la que está, en el lugar donde está posicionado y el contraste que genera, sí, digamos, tiene una belleza rara. Pero en realidad, claro, pero en realidad cuando vos la comparás con otras cosas, con no sé, la Fontana di Trevi, cosas así, que son cosas mucho más chiquitas, o el Panteón romano, a ver, ni incomparable la belleza del Panteón, y esto hagamos una estadística si querés, para que vean que no es solo subjetivo la cuestión con la torre. Lo que pasa es que la torre está en un lugar, es un conjunto de cosas, digamos, tiene una belleza extraña, pero...
Sí, es moderna. Pero impactará las dimensiones también. Es linda, es cierto, no lo vamos a negar, pero digo, son distintas cosas. Es más moderna la torre, digamos. Pero bueno, digo, cambiaron los criterios cuando uno va viendo las distintas edificios y los va comparando con en qué época se hicieron, vos vas viendo cómo se fue achicando todo y cómo se fue haciendo todo mucho más rápido y para satisfacer las necesidades de que se tienen en sociedades como las que vivimos ahora. Esto obviamente que no es una crítica, es mi análisis de lo que fui viendo en estas visitas digamos, desde el Coliseo, que fue quizá lo más antiguo que vi, porque es del año 1. Qué loco eso, ¿no? Hasta el de Shard, claro, que visité un rascacielos que hay en Londres, que es el edificio más alto, y es hermoso, parece una vela, es impresionante. Pero bueno, se nota lo moderno que es, pero para mí incomparable en la misma ciudad con Westminster o con el famoso Big Ben o esas cosas que son, el Big Ben es del 1800 más o menos, que también es mucho más lindo, pero se nota que comparado con Westminster, que es más antigua todavía, o sea, fue cambiando, ¿no? Claro, es que cada edificio, cada producción artística también es producto de su tiempo, ¿no? Exacto. Nacieron en un contexto específico, un tiempo y un espacio específico, y representan de alguna manera la cultura. Y los valores. Y los valores, claro, en la que emergieron. Por eso te decía, el Coliseo, digamos, es de una época donde había rienda suelta. O sea, el Coliseo es la potencia y la belleza al mismo tiempo, digamos. Es colosal y es bello. Tiene los 3 órdenes arquitectónicos de la antigüedad, o sea, combina todas las cosas en una sola cuestión. Pero también cuando vos lo pensás en su momento, que era para que la sociedad entera disfrute de eso, y lo más parecido que hay a lo del Coliseo, que es mucho más reciente, son las corridas de toro en España, que ahora se prohibieron, lógicamente, pero quedan las plazas de toros en España, en Barcelona hay una, que se convirtió, hoy es un shopping, pero en su momento era también muy parecido a un Coliseo la forma, y adentro era para que la gente los domingos, la gente capaz estaba mal toda la semana, pero el miércoles ya se ponía contenta porque el domingo iba a haber corrida de toro, ¿me entiendes? Entonces, el tema es cómo la sociedad también, cómo esas cosas se hicieron para satisfacer a una sociedad, digamos, ¿no? No es que fue una locura de una persona, toda la gente también acompañaba esas cosas, ¿no? Y cómo, fíjate, fue cambiando también la concepción de lo que es una corrida de toros. En ese momento no se cuestionaba toda la cuestión animal, el tema de esas sangrías, el tema de esa cosa, bueno, para mí espantosa, ¿no? Sí, claro, que tiene que ver con el sufrimiento de un animal, y después con el tiempo se empezó a tomar como conciencia de eso hasta llegar a la prohibición, ¿no? Ajá. Pero es producto de eso, de la evolución cultural de los pueblos, ¿no? Entonces un combo de cosas. También el tema de las catedrales, más allá de este sentimiento sublime que vos decías, ¿no? De hacer la casa de Dios y lo más hermosa y perfecta posible, también era a nivel iglesia para mostrar su poderío. Sí, financiaban, ¿no? Eso. Digamos. Financiaban eso, y había gente que la estaba pasando muy mal también, ¿no? O sea, siempre hay gente que la está pasando mal, eso convengámoslo, digamos. Obviamente, siempre. Y está el contraste, ¿no? Sí. ¿En qué pongo los recursos? En financiar esas obras de arte, que bueno, hoy agradecemos tenerlas, son hermosas y demás, pero ¿cuánto costó, no? ¿Cuánto sufrimiento humano también costó? Las pirámides, ¿no? ¿Cuánta gente habrá dejado la vida construyendo no sabemos, viste que es todo un enigma de cómo fueron construidas? Yo pensé que le habían hecho los extraterrestres igual. Y capaz, no sé. Pero me parece fundamental igualmente la observación de Guido y también lo que decías vos de comparar una visita con el libro de texto. Claro. Por ahí nosotros, al estar tan lejos físicamente, por ahí nos hablan del Imperio Romano y de la Edad Media, nos parece que es algo medio parecido. Claro. Está más o menos ahí. Sí. La verdad es que hay 1000 años de diferencia entre una época y la otra. Claro. Y cuando vas y observás un edificio de la Edad Media y un edificio de la Antigüedad y un edificio de hace 200 años, uno del 2020, empezás a encontrar esos contrastes y empezás a entender un poco mejor esa diferencia entre una cosa y la otra. Y lo que vos decías de que por ahí van cambiando los valores y hoy empezamos a dejar de ver con buenos ojos, lógicamente por una moral nueva y por unos valores diferentes y con cierto progreso encima,
me parece que es resultado de haber aprendido de la historia también, ¿no? Justamente, es que no hay que demonizar. Totalmente. Porque desde este lugar, desde esta cultura, desde este tiempo y espacio, no podemos demonizar lo otro que fue producto de otro contexto histórico. Eso sí. La cuestión es aprender de eso. Sí. Justamente. Si uno conoce su historia, está Justamente. condenado Y ver a la repetir. proyección, ver todo lo que ha ido pasando a la humanidad Olvídalo. para llegar de esto a esta forma de pensamiento, ¿no? Pero sin ponernos en el lugar de... Brevemente, otra cosa que relacionado con esto, que me sorprendió muchísimo, son en Roma los acueductos. Ah, o sea, vos ves eso y decís, ¿cómo hicieron eso sin una grúa? O sea, la gran revolución romana comparada con la arquitectura griega, que ya era muy buena, fue el arco, digamos, el arco autosoportado. Y los acueductos que vienen desde kilómetros y kilómetros, que hoy quedan o sea, quedan pedazos de los acueductos, pero eran larguísimos, que traían agua desde lugares recónditos, digamos, de lo que en ese momento era el mundo conocido. Es impresionante, porque realmente hoy hacer un arco y un acueducto con la tecnología que tenemos es mucho más fácil e imaginable, digamos. Sin embargo, en esa época, armar, cuando vos ves el tamaño de esos arcos y que arriba pasa agua, y hay dos cosas gratis solamente en Roma, en Italia: A ver. el agua y las iglesias. O sea, las iglesias puedes entrar en todas sin pagar. Diferentes en otros lugares. Salvo el Panteón, por ahí, quizás. Sí, bueno, pero porque hoy no es una iglesia activa, digamos, las catedrales que funcionan y que dan misa y todo eso, vos podés entrar. Sin embargo, por ejemplo, Westminster en Inglaterra tenés que pagar para entrar. Claro. Porque también la misa se realiza de vez en cuando. Creo que los domingos hacen un rato de misa, pero digo, me acordé por lo del agua, ¿no? Las fuentes en toda Roma, a medida que vas caminando, y cuando nosotros fuimos era verano, cada 5 o 6 cuadras hay una fuentecita limpia, perfecta. Nadie tira cosas. ¿Sabes? Nadie tira cosas y la fuente continuamente tirando agua, donde vos cargás la botella de agua. Claro. Que está pensada desde hace añares, desde los días 1. Roma está pensada para que el agua sea un problema resuelto en ese lugar, en esa zona que antes no era así. Entonces digo, son cosas que esas sociedades en la época de los romanos eran problemas que ellos tenían, era el agua, y lo resolvieron. O sea, de ahí fueron a inventar los arcos, a construir los acueductos, etcétera, ¿no? Entonces uno va viendo cómo resolvían esos problemas cotidianos y cómo la ingeniería de esa época y la cabeza estaba puesta en la construcción, la arquitectura, en hacer esas cosas, ¿no? Que deja el viajar. Pero tengo un mensaje que quiero compartir. Pablo Sañudo nos dice: Pablito, muy lindo programa, excelente. Saludos a Nico, un grande. Grande, Pablo. Un abrazo para Pablito, Pablo. un abrazo enorme. Bueno, acá Luciana, otra Luciana, que no es Rojas, me está escribiendo un audio, no puedo escuchar en este momento. Bueno, chicos, a ver, un minuto para cada uno, para que sé que es muy difícil, pero que subrayen lo que quieran subrayar de esta experiencia que han vivido. Si quieren decirle algo por ahí a la gente que está escuchando y que por ahí se siente tentada y que ve que en una de esas no es tan imposible planificar un viaje para algún día. ¿Qué le dirían? Bien. Otra, quizá una de las otras conjeturas que fui sacando en la medida que fui viajando recientemente, tampoco es que tenga una gran carrera viajera, es que hay cosas que determinan la experiencia que uno tiene viajando, y hay, dentro de esas variables, hay cosas que están en nuestras manos y cosas que no están en nuestras manos. A ver. Lo que está en nuestras manos es lo que vos decías recién: planificarlo, prepararse con el presupuesto, empezar a pensar cómo ahorrar para hacerlo, cómo lo va a pagar uno al viaje y demás. No solamente en ese aspecto económico, sino también prepararse para ver qué va a visitar, qué le interesa visitar, qué le interesa conocer. Porque, como bien decía Guido, hoy no todos estamos interesados en las mismas cosas. Entonces, por ahí uno tiene que liberarse un poco de prejuicios, porque en el fondo me parece que viajar es fatal para los prejuicios, porque te los termina tirando a la basura. Duele que te los tire a la basura tus prejuicios, pero está bueno hacerlo. Toda esa preparación previa, investigar sobre el lugar, todo lo que a uno le guste, ¿no? Y tenga ganas y tenga el tiempo para dedicarle, suma un montón, porque aparte uno empieza a viajar mucho antes del viaje en sí. A disfrutarlo mucho. Totalmente, empezás a disfrutarlo mucho antes y empezás a hacerte ideas. Lo otro que está en tus manos es con quién viajás.
Sí. Es la compañía. Que quizá no esté 100% en tus manos porque uno se tiene que adaptar a los tiempos del otro y coordinar los tiempos de la gente adulta no siempre es tan fácil. Y hay cosas que no están en nuestras manos, como perder un vuelo, como el clima. El clima te puede tocar un día que llueve, pero vos podés elegir, por ejemplo, la época en la que vas. Claro. Siempre y cuando te organices bien, tengas tus vacaciones planificadas en el momento. Y si llueve también podés elegir, porque podés elegir quedarte y deprimirte porque está lloviendo, decir, bueno, a ver, ¿de qué manera me puedo adaptar y disfruto igual de este día que puedo conocer? Qué sé yo, me ha tocado hacer las cataratas abajo de la lluvia. Circuito grande, circuito chico, no, el medio, el alto, qué sé yo. No, el bajo, el alto, no sé, bueno, y se hace, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, y ahí está la preparación de vuelta. Claro. Pensar qué hacemos si llueve, qué hacemos si sale mal. Planteártelo, porque si no es, digamos, es pura idealización y tiene poco de realismo el hecho de salir a hacer un viaje que en el fondo es un proyecto. Planificar un viaje. Y que no todo va a ser como pensamos. Totalmente. Nos vamos a sorprender y enhorabuena. Y hay que bancarse los esfuerzos que hay que hacer para obtener el beneficio al final, que es todo esto que estuvimos hablando. Bien. Guido. Bueno, difícil darle brillo a las meditaciones. Digo, suscribo a todo. Creo que, a la gente a que se anime a planificar los viajes, que se prepare para la tormenta, porque después si llueve, ya digamos, no pasa nada. Y nada, que quitar esa idea que por ahí tenemos de que viajar, cuando te interesa viajar, cuando te gusta viajar, al que no le interesa, digamos, yo le puedo decir de manera subjetiva de que es una buena idea si lo que uno pretende es aprender cosas nuevas, y quitarse esa idea de que viajar es algo lejano, porque lo puede hacer cualquier persona, solo que uno de los grandes aprendizajes de proponerse viajar es que hay que planificar, digamos. Hay que organizarse y hay que ser realista en cuanto a las posibilidades que cada uno tiene y con esas cartas jugar, digamos. Exacto. Organizarse en base a las cartas y ahí uno hacerse un proyecto. Yo por ahí soy hay para todas, seguramente para todas los bolsillos, comida hay para todos los bolsillos, lugares para visitar hay para todos los bolsillos. Y lo que vos decías, animarse a salir de la zona del confort, van a aparecer incomodidades, lógico. Tal cual. Está en tu casa. Por eso, pero todas esas cosas uno las puede prever porque organizándose con tiempo, haciendo una proyección, anotando cosas. Yo soy medio estructurado en esas cosas, pero creo que vos también te armaste tu bitácora de viaje. Todo lo que hicimos, esos viajes que lo sacamos, que lo organizamos nosotros, no te queda otra que armarte tu bitácora. Decir, bueno, yo tal día y de tal fecha a tal fecha voy a estar acá. Agarrar hoy que la tecnología lo permite, abrir un mapa en Google Maps y marcar los puntos. Yo voy a estar acá, el supermercado más cercano me queda a 2 cuadras, el más lejano a tanto. O sea, la logística. Hay páginas, ¿no? Sí, hay donde se comparte con otros viajeros que te van contando su experiencia y te van dejando consejos también, claro, ¿no? Sí, hay mucho. Hoy con internet hay mucha información disponible. Depende del tipo de viaje que uno pretende hacer, son las opciones que hay. En mi caso, nosotros elegimos ir a hosteles. Que te abarata los costos. Sí, abarata los costos. En nuestro caso fuimos a hosteles que estaban buenos, pero que el objetivo era conocer gente, porque en los hosteles no te queda otra que compartís habitaciones, compartís espacios, la cocina. Claro. Entonces eso te lleva a encontrarte con gente que capaz está viajando hace más tiempo que vos, entonces te recomienda, ya te acelera y te allana mucho el camino con los consejos que te pueden dar. Y en internet hay muchísimo, por ejemplo, páginas como Civitatis que tienen hasta Civitatis. Tienen caminatas guiadas que son a la gorra, entonces ni siquiera necesitas gastar plata en una gran excursión, porque una caminata de esas que son a la gorra te lleva por todos los lugares con un guía en el idioma que vos elijas, te explica y te va explicando todo lo que te tiene que explicar y finalmente vos colaborás con lo que podés, digamos. Claro. Bueno, si quieren viajar y organizar su viaje, llámenlo a Guido y a Nico. Se nos van a claro. Estamos viendo una agencia de turismo. Claro, ahí está. Todo emprendedores. Todo esto era para tirar chivo al final. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Disfrutamos muchísimo de esta charla, hemos conocido y bueno, nos hemos enriquecido con la experiencia de ustedes, así que mil gracias. Nico Zambón, Guido Mucciuti pasaban por la mañana del Espejo y nosotros nos vamos. Gracias a Pablito Brum, nuestro operador de TV, a Luciana Rojas, operadora de radio, y quien te habla, Claudia Cajigas. Nos reencontramos el próximo fin de semana. Que la pasen muy bien. Chau, chau. Tenemos un espejo donde queremos reflejar historias.
testimonios, vivencias, alegrías, tristezas, ansias, anécdotas. Tenemos un espejo que está esperando reflejarte a vos. Vení, reflejate en el espejo.